Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de un interesantísimo tema que es lo que significa el centro de energía nuclear, la construcción de este polémico centro. Don Silverio, quiero volver con usted. El presidente dijo que parte de la construcción de este centro era la necesidad de ser soberanos, energéticamente hablando. ¿Este centro apunta a que los bolivianos seamos soberanos? En realidad es un salto científico y tecnológico de aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos con relación a nuestros hermanos países vecinos. Preguntaban sobre el irradiador, ¿por qué no está en Santa Cruz? Preguntamos sobre el ciclotrón, ¿por qué uno solo en Bolivia? El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OMS, también se ocupa, recomienda que por cada millón de habitantes debemos tener un irradiador de alimentos. Por ejemplo, Brasil tiene 8 irradiadores de alimentos. O sea que estamos rezagadísimos, ya deberíamos tener 10. México tiene 6 irradiadores de alimentos. Chile tiene 2 irradiadores de alimentos y Argentina también. O sea, todos los países utilizan esa técnica y por eso encontramos sus productos en diferentes mercados, ¿no? Eso que esté bastante claro. Y estamos rezagados porque hemos sido miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica 1963 y otros nacieron después de nosotros y están adelantados. Por eso estamos atrasados. Debemos decir, gracias a este proyecto que presenta el señor presidente, ¿no? Vamos a poder estar al mismo nivel, pero tenemos que seguir aplicando la energía nuclear con fines pacíficos en las siguientes regiones. Por ejemplo... Don Silverio, una pregunta. El reactor nuclear de investigación es, claro, con fines de investigación, como lo dice su nombre, lógicamente, pero este es un paso, es una antesala a crear energía nuclear. La energía nuclear, desde su perspectiva, como lo han señalado, yo lo leí ayer, se supone que es la energía del futuro, aunque está muy desprestigiada, ya no. Ya no es la energía del futuro, porque la energía del futuro es la fusión, ¿no? Pero de todas maneras, debo aclarar, ¿no?, de que la energía nuclear va con el medio ambiente. País, por ejemplo, Francia, el 80% de su energía eléctrica es de origen nuclear. El 80%. O sea, vamos a París, una ciudad muy linda, Francia, tiene el 80% de su energía es de origen nuclear. En Lituania, otro país, el 100% de su energía eléctrica es de origen nuclear. Todos los países industrializados tienen reactores de potencia. Nosotros no estamos hablando de esto. ¿Por qué? Un proyecto de esa magnitud representa 5 años o más la selección del sitio. Y este proyecto se va a ejecutar en 4 años. 5 años o más la selección del sitio. Una vez que se firma y se desea comprar ese reactor de energía que decimos, 20 años demora en su construcción. Estamos hablando de 25 años o más para tener un reactor de potencia. Este proyecto no concibe eso, no está. Es una fuente de neutrones, es decir, aprovechamos los neutrones que se producen en la fisión. Es más, los reactores de potencia producen, disculpen el término técnico, 1000 megawatts eléctricos y Bolivia consume durante un año 1300. Sería suficiente un reactor y tenemos energía para suficiente. El 70% de la energía del país. Claro, suficiente. Entonces no es el caso. Pues el país tiene muchos otros recursos, hidráulicos, eólicos, térmicos y el gas. Pero también hay que preguntarse como los países petroleros. Después del petróleo, ¿qué viene? Después del gas, ¿qué viene? Entonces, todos los países están apostando en reactores de fusión ahora, ya no de fisión, ya pasó desde la década del 50, después de la bomba atómica,
han explotado bastante las centrales electronucleares en todos los países, en Latinoamérica los 3. En Estados Unidos el 11% también representa energía eléctrica de origen nuclear, ¿no? En el caso nuestro no, es un salto científico y tecnológico para ponernos al nivel de los países vecinos. Ha sido bastante bien concebido este proyecto. Susana, mi tocaya, tú has tenido que irte a formar fuera, ¿no? Ya hablábamos de eso, tú nos contabas que no había dónde hagas acá la especialidad y que de hecho conoces muy pocos colegas tuyos. Esto desde el punto de vista académico, ¿qué significa desde tu perspectiva? A ver, el hecho que no haya para formarte aquí es por la misma razón que los servicios de medicina nuclear aquí, pues hay uno que es muy pequeñito, que es el Instituto de Medicina Nuclear, que está en el Hospital del Niño, y ellos trabajan con gamografías óseas y tratamientos de tiroides. Entonces, en este mismo sitio, pues no te puedes formar como médico especialista, porque la especialidad en sí de medicina nuclear abarca muchas otras cosas: gamografía de perfusión cardíaca, gamografías renales, gamografías, y lo último que es, pues, el PET-CT, en lo cual utilizamos el ciclotrón para el diagnóstico del cáncer. Con lo cual es muy difícil formarte aquí como médico nuclear, y los pocos que hay pues han tenido que salir a otros países para formarse como médicos nucleares. Entonces yo creo que al tener además este centro de investigación, pues los mismos profesionales médicos que quieran formarse como médicos nucleares van a poder aprovechar y también formarse aquí en Bolivia como médico nuclear cuando ya tengamos este centro de investigación. Es como el caso mío también, ¿no? Yo he tenido que salir del país para estudiar física nuclear en la Universidad d'Orsay, París, Sud, y hice mis clases en el Centro de Investigaciones Nucleares de Saclay, el primer centro civil de investigación. El Génie Atomique en la Universidad de Grenoble, en el Centro de Estudios Nucleares de Grenoble, donde he trabajado con los reactores de investigación, Silouet, Melusine, Orfrey, Osiris, ¿no?, en Francia. Y después mi último viaje como profesor invitado a la Universidad Católica de Lovaina para trabajar en un proyecto que se llamaba DEMON, Detectores Modulares de Neutrones, con ciclotrón. Y por eso lo tengo bien clarito este proyecto. Agradezco al gobierno por haber concebido este proyecto, porque va a permitir formar nuevos profesionales. Don Luis, uno de los temas es el tema de la materia prima. ¿Con qué materia prima trabaja esta planta? Y si tenemos los recursos suficientes para esta materia prima. Es decir, cuidado, construyamos el centro y con lo que funciona, que es, creo, tengo miedo a confundirme, pero creo que es el uranio. Tenemos los suficientes recursos de uranio para que el centro pueda funcionar sin ningún problema, sin volvernos dependientes luego de lo que significaría la materia prima para su funcionamiento. Bueno, estamos hablando de 70 años de desarrollo tecnológico nuclear, científico y tecnológico, y en esas 7 décadas, evidentemente, ha habido una generación de nuevos ingenios que ha ido cambiando, digamos, la dependencia de estas iniciativas con respecto de las mismas existencias que pueden existir en un país determinado de uranio, como usted bien lo ha dicho. Bueno, las relaciones que utilizan entre el uranio 238 y el 235 seguramente son variables dependiendo de las tecnologías disponibles, pero se ha dado tanta dinamicidad en el sector científico-tecnológico de que hoy en día el hecho de que un país no tenga el combustible nuclear o no tenga las menas o minas de uranio para poder explotar y refinar el uranio y llevarlo a la forma del uranio 235, ya no es un impedimento, ya no es un óbice a que un país tenga, como en el caso de Bolivia, un reactor nuclear de investigación. Además de ello, la cantidad que se requiere del combustible es muy pequeña, estamos hablando del orden de magnitud de kilogramos, y seguramente que esos kilogramos van a ser provistos por el mismo país que eventualmente pueda ofrecer la tecnología, pero en adición a eso también existen ocurrencias de minas uraníferas en el país. Además de lo de cotajes, existen otras instalaciones o otras ocurrencias, pero reitero el hecho de que esta iniciativa seguramente viene casada o podría venir casada
de lo que es facilitar al país el combustible necesario para poder operar los reactores de investigación. Gonzalo, se dijo que este centro podría generar mayor dependencia de otros países, mayor dependencia justamente de conocimiento, que estaríamos sujetos a lo que sucede en otros países, tanto a la materia prima como al conocimiento tecnológico, y que más bien incrementaría nuestra dependencia. ¿Esto es así? En nuestra perspectiva, pienso más bien que en un principio posiblemente requiramos la asistencia de países que tienen ya bastante experiencia en el tema. Sin embargo, no olvidemos que también una política del Estado es la soberanía científica. Y en ese afán, precisamente, el propio programa nuclear boliviano ya ha estado entrenando a jóvenes profesionales de diferentes especialidades de nuestro país. El año 2014, por ejemplo, jóvenes de diferentes universidades de nuestro país en diferentes especialidades han sido becados por un curso de especialización en el Centro Balseiro de la Argentina. Ellos ya han retornado, son parte del programa, y este año existen también algunos jóvenes y señoritas que están en ese mismo plan. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo pienso que más bien a corto o mediano plazo sí vamos a tener los recursos humanos necesarios como para que ya hablemos de una soberanía científica plena en este rubro. ¿Hace cuánto tiempo han estado estos jóvenes en formación? ¿Hace cuánto tiempo ya se ha mandado? El curso de especialización lo hacen un año en el Centro Balseiro, y particularmente el año pasado ha asistido una ingeniera eléctrica, un físico, creo un ingeniero electrónico, electromecánico y un ingeniero electrónico. Este año está también una ingeniera química, hay una física también, y este plan va a continuar gracias a los convenios que tiene nuestro país con los países amigos, particularmente la Argentina. Posiblemente se abran otros espacios también, pensamos, ¿no? Rusia, Francia, quién sabe, México, Brasil, etcétera. Pero yo veo que este plan contempla esa formación de recursos humanos hacia la mira de la independencia profesional. Luis, ¿cuántos empleos va a generar este centro alrededor? Porque lo voy escuchando, ¿no? Las tres diferentes áreas, pues don Gonzalo lo señalaba o don Silverio lo señalaba hace un momento, se van a necesitar muchos profesionales. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Para hacer un estimado de cómo va a ser el movimiento también económico alrededor del centro, es decir, tener más o menos una idea aproximada de cuántos empleos irá generando el centro. No podría hablar de cifras exactas, Susana, pero entiendo que en la etapa de construcción y desarrollo de las instalaciones se estará hablando de algunos centenares de personas, y en la fase de operación de las instalaciones seguramente un monto menor, pero también en el orden de los centenares, de un par de centenares de personas que puedan estar trabajando ahí. Digamos que haciendo cálculo a ojo de buen cubero vamos a necesitar unos 100 profesionales en ese centro. Estamos abriendo una institución grande, ¿no? Don Silverio, ¿usted quería complementar? Sí. Los reactores de investigación, ¿no? El ciclotrón, el irradiador de alimentos y el reactor nuclear no funcionan día y noche. No necesitamos combustible uranio, porque ya tiene el combustible para que funcione durante 30 años. Entonces no nos tenemos que preocupar de estar, si Bolivia tiene o no tiene uranio, no necesitamos. Ya el reactor de investigación, que es una fuente de neutrones, viene con su combustible nuclear, ¿no? Entonces, innecesario. Y en el caso del irradiador de alimentos, lo mismo, funciona empieza a funcionar de acuerdo a las necesidades y luego se apaga. El reactor también se apaga día y noche, no funciona, no produce energía eléctrica, se apaga. El ciclotrón lo mismo, se dice qué cantidad de flúor 18 necesitamos, producimos eso y se apaga. Y por eso es cero, básicamente, de desechos radioactivos. Que quede bien claro, ¿no? Porque había muchos que pensaban, y no tenemos uranio, ¿y cómo vamos a mantener el reactor? No es así. Inclusive en los reactores de potencia, ¿no? Hay un programa de
que se retira las barras de combustible de acuerdo al consumo y a la explotación del reactor. Eso sí funciona día y noche, en el caso nuestro no. Vamos a trabajar de acuerdo a las necesidades, va a haber un programa de trabajo, cuántos de isótopos necesitamos producir en el reactor nuclear, qué docente universitario va a desarrollar ese día su clase, porque el reactor nuclear, ¿no?, funciona a la vista, ¿no? Entonces no hay ningún desgaste, ¿no? Entonces es falso, no necesitamos hacer el ciclo del uranio. Necesitamos el ciclo del uranio para reactores de potencia. Para reactores de potencia. Muy bien, muy buena puntualización, don Silverio. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, en los hoteles. Estamos hablando de la construcción del Centro de Energía Nuclear.